El agua en un recipiente se presuriza con aire y la presión se mide por medio de un manómetro de varios fluidos. El recipiente se localiza en un lugar donde la presión atmosférica es de 47,87 kilopascales. Determinar la presión del aire en el recipiente. Si altura 1 es igual a 0,2 metros, altura 2 es igual a 0,3 metros, altura 3 es igual a 0,46 metros, considerar la densidad del agua, aceite y mercurio, 1850 y 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos respectivamente, y la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, primero identifiquemos nuestros datos. La presión atmosférica será igual a 47,87 kilopascales. La altura 1, 0,2 metros. La altura 2, 0,3 metros. Y la altura 3 será 0,46 metros. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del aceite será de 850 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del mercurio será 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad será igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora que ya disponemos de todos nuestros datos, procedamos a desarrollar el problema. Nos piden hallar la presión del aire que está dentro de este recipiente que contiene agua. Tenemos que saber que la presión del aire en este punto, el cual denominaremos punto 1, más la presión del agua, más la presión del aceite, más la presión del mercurio, será igual a la presión en el punto 2, que es la presión atmosférica. Entonces encontremos la suma de todas estas presiones e igualemos a la presión 2. La presión 1, que será la presión del aire, más la presión del agua, que será igual a la densidad del agua, por la gravedad, por esta altura H1, hasta este punto, trazando una isóbara. Esta presión será igual a esta presión. Luego tendremos un cambio de presión. Como es hacia abajo, será positiva. Será la presión que genera este aceite, es decir, la densidad del aceite por la gravedad por esta altura H2. Luego, trazando una isóbara, hasta este punto tendremos la misma presión. Luego, como va hacia arriba, restaremos la presión que genera el mercurio, menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3. Y la suma de estas presiones debe ser igual a la presión en el punto 2, la presión atmosférica. Entonces vamos a despejar presión en 1, que es la presión del aire, quedándonos de la siguiente manera. La presión en 1 sería igual a presión en 2 más, como vemos estos tres tienen gravedad, factorizaremos la gravedad por la densidad del mercurio por la altura 3 menos la densidad del agua por la altura 1 menos la densidad del aceite por la altura 2. Bueno, una vez que tenemos esta fórmula, el problema está casi resuelto. Solo tenemos que reemplazar nuestros datos y tener cuidado a la hora de encontrar nuestras unidades. La presión en el punto 1, es decir, la presión del aire, será igual a la presión en el punto 2, es decir, la presión atmosférica, que es 47,87 kilopascales o 47,87 por 10 al cubo pascales, más la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto por la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura, H3, que es 0,46 metros. Las unidades las hallaremos al final. Menos la densidad del agua, que es 1000, por la altura 1, que es 0,2 metros,
menos la densidad del aceite, que es 850, por la altura 2, que es 0,3 metros. Bueno, aquí tendremos densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos, por una altura que esté en metros. Este de aquí se anularía con este y aquí nos quedaría simplemente metros al cuadrado. Realizando esta operación y multiplicando por 9,81, el resultado nos quedaría 56.907,81. Las unidades serían kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado es newton, newton sobre metros cuadrados es pascal. Por lo tanto, la presión en el punto 1, la presión del aire, sería la suma de estos dos términos, el cual efectuándola nos quedaría igual a 104.777,81 pascales, lo cual sería la respuesta a nuestro problema.